Muy buenas noches, ahora sí, buenas noches para mí, para ustedes que observan, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches también. Les habla el profesor Juan Malpartida Ceballos y esta vez vamos a hablar, a entender, a conocer a Rubén Darío y el modernismo. El modernismo es un movimiento literario surgido a fines del siglo XIX. Estamos hablando en una época de la revolución industrial, en una época del surgimiento de una nueva clase social llamada la burguesía. ¿Y por qué hago énfasis en este contexto histórico? Porque Rubén Darío, en sus obras, sobre todo en la obra inaugural del modernismo, de nombre Azul, va a ser un crítico muy sutil de esta sociedad burguesa, de esta sociedad en el que el arte lo ve como una mercancía. Bueno, pero antes de entrar a temas sociales y estéticos, hablemos del modernismo como movimiento literario, como movimiento artístico. Toda obra de arte tiene forma y tiene un fondo. El fondo es fundamentalmente el contenido, la temática, y la forma es el uso del verso o el uso de la prosa. En el movimiento modernista, la forma va a priorizar sobre el fondo, es decir, sobre el contenido. En otras palabras, al artista modernista, al poeta modernista, lo que más le va a interesar es el uso de la palabra, el uso del lenguaje, ya sea en la prosa o sea en el verso. Si escoge el verso, el escritor modernista busca sobre todo que el verso tenga musicalidad. Y para que tenga musicalidad, el verso tiene que tener rima, tiene que ser como una sinfonía. Si ustedes perciben el sonido de Johann Sebastian Bach, ese fondo que he puesto para el día de hoy, eso vendría a ser el modernismo en torno a la forma, es decir, como una sinfonía, de tal manera que no solo es las terminaciones de la rima, sino que también las palabras tienen que ser palabras nuevas, neologismos, ya no los arcaísmos, sino los neologismos, palabras nuevas y palabras bellas, palabras estéticas. Y desde el punto de vista del contenido, los modernistas van a emigrar de la realidad, van a romper con la realidad internándose en paraísos estéticos, fijándose en símbolos como el cisne, el pavo real, las hadas, los duendes, la mitología griega, la mitología oriental, la mitología escandinava, la mitología inglesa. Es decir, van a buscar paraísos artificiales. Entonces, el modernismo es un movimiento de rebeldía de fines del siglo XIX que buscó cambiar las formas y los contenidos. Entre las características más resaltantes, pueden ustedes ver acá, es lo que les acabo de explicar. El modernismo buscó una nueva estética. En realidad fue una revolución artística, no solo en la literatura, sino también en las otras artes. Y uno de los grandes artífices de este movimiento modernista, cuyos elementos, símbolos estamos mostrando a través de estas imágenes, uno de esos hombres fundamentales y líderes fue Rubén Darío. Él es el padre, Félix Rubén García Sarmiento. Pero no hay que destacar a un escritor que es el precursor de este movimiento literario. Y este señor y este poeta cubano fue José Martí, autor de Nuestra América y La Niña de la Lámpara Azul. Dejando atrás su realismo, dejando atrás su cierta estética romanticista, José Martí propone
da algunas muestras de lo que va a ser la renovación poética más adelante con Rubén Darío. Ahora sí, llegamos al gran escritor Rubén Darío. Su nombre fue Félix Rubén García Sarmiento, nacido en Nicaragua. A los 8 años empezó a declamar y a escribir poesía. Y a los 18 años de edad, Rubén Darío ya había publicado poemas en revistas. Es decir, entre los 15 y los 18 años de edad se podría decir que Rubén Darío ya había definido su vocación de escritor y había publicado en algunas revistas de Nicaragua. Por eso, en algunos libros a Rubén Darío se le llama también el niño poeta, ¿no es cierto? Y no confundir con el poeta niño que era José María Eguren. Rubén Darío también tiene el espíritu viajero. Viaja por Centroamérica, por América del Sur y posteriormente por gran parte de Europa, situándose en 2 ciudades, en Italia y en París. Es posible que las lecturas de Rubén Darío hayan abarcado a poetas del parnasianismo, liderados por Gautier y Leconte de Lisle. El parnasianismo era un movimiento francés de 1860, años antes de Rubén Darío. Era el canto al mundo estético, a la belleza, a ese mundo, a ese paisaje propio de la mitología griega, ese paisaje que refleja el río, los árboles, la belleza de la naturaleza, el parnasianismo, que devenía del nombre Parnaso, el lugar de los dioses griegos. Y también es posible que Rubén Darío haya leído con gran pasión a escritores y que luego va a conocer a escritores del simbolismo francés, como por ejemplo Charles Baudelaire, conocido como el poeta maldito. Y en muchas de las obras de Rubén Darío va a tener personajes como Baudelaire, es decir, personajes malditos, en el sentido no de maldición humana, de ser un mal hombre, sino en el personaje sufrido, aquel escritor que escribe y que sufre, y que de su sufrimiento, de su dolor, es lo que saca la literatura. Me hace acordar a uno de los cuentos de Rubén Darío, que más adelante lo voy a explicar, que se denomina El pájaro azul. Rubén Darío estuvo casado 3 veces y no tuvo, digamos, suerte en el amor. Regresó a Nicaragua y ahí fue su deceso, su muerte. Rubén Darío se debate desde el punto de vista político en una posición que es burguesía y arte. Se plantea esta pregunta: ¿la burguesía valora el arte? ¿O será que la burguesía ha convertido el arte en una mercancía? Eso va a ser el gran dilema político y estético de Rubén Darío. Una de las primeras obras de Rubén Darío es esta obrita que tengo aquí en mi mano, que se denomina Azul, del año 1888. Esta obra no va a publicarse en su país, Nicaragua, sino en Chile, donde él radicaba. Este librito está compuesto de 10 cuentos y de 12 poemas, en su primera edición del año 1888. Entre los cuentos más destacados está El rey burgués, El sátiro sordo, La ninfa, El fardo, El velo de la reina Mab, Canción de oro, El rubí, El palacio del sol, El pájaro azul y Palomas blancas y garzas morenas. Y posteriormente vienen sus poemas en Chile, La muerte de la emperatriz de la China, A una estrella, Estival, Invernal, Pensamiento de otoño, Ananqué, A un poeta, Sonetos y medallones. Este hermoso libro de Rubén Darío va a ser una combinación de verso y prosa. Es decir, es un texto raro, porque normalmente uno publica o cuento, o poema, o novela, pero Rubén Darío, llevado por este espíritu de cambio, publica una combinación de cuento y novela, de cuento y poesía, de cuento y poesía. El año de 1888
en Chile. Prosas profanas va a ser publicado años después, el año sobre todo de 1896, y posteriormente ya cuando Rubén Darío Prosas profanas es considerado la mejor obra de Rubén Darío, la mejor obra de Rubén Darío. Y les decía que posterior a Prosas profanas, la gran y extraordinaria obra de Rubén Darío, viene su obra de decadencia espiritual, que se llama Cantos de Vida y Esperanza. Son las tres grandes obras de Rubén Darío. Ahora, lo que les hablaba en un principio, del Libro Azul, que es el libro inicial, es la cuna del modernismo, vamos a conversar sobre un cuento denominado El pájaro azul. En este cuento, El pájaro azul, el protagonista principal es un poeta de nombre Garcí, y todo se desarrolla en el Café Plombier en París. El Café Plombier. Plombier. Garcí es un escritor que visita a sus amigos en tertulias, las típicas tertulias parisinas. Él es un poeta triste. Los amigos que visitan el Café Plombier son pintores, escultores, poetas, músicos, y uno de ellos es Garcí. Garcí es el más callado. Llega en las noches, ¿no? Y Garcí siempre se queja de algo, se queja de un dolor de cabeza y dice algo que a todos les causa extrañeza, que él siente que tiene un pájaro y azul metido dentro de su masa encefálica. Y tiene una amada de nombre Nini, a quien él escribe poemas y les cuenta a sus amigos: estoy escribiendo un poema que se llama El pájaro azul, dedicado a Nini. Y acá, amigos, les voy a leer. Y él lee de esta manera. Dice: amigos, les voy a leer los principios de Garcí como poeta. Dice: de las flores, las lindas campánulas, entre las piedras preciosas el zafiro, de las inmensidades el cielo y el amor, es decir, las pupilas de Nini. Y repetía el poeta: creo que siempre es preferible la neurosis a la imbecilidad. Y la gente le aplaudía: bien, Garcí. Y cuando él se retiraba, todos decían: está loco el pobre Garcí. ¿Cómo va a tener un pájaro metido dentro de su cabeza? Y él, cuando escuchaba que no creían, decía: amigos, sí, dentro de la jaula de mi cerebro está preso un pájaro azul que quiere su libertad. Un día llegó preocupado a la taberna de Plombier y los amigos le dijeron: ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? He recibido, amigos, una carta de mi padre. Me pide dejar el arte, dejar la ciudad, dejar París y viajar donde él, pero dedicarme al comercio. Pero yo jamás dejaría esto que me apasiona y me gusta, que es escribir poesía, sobre todo dedicado a Nini. Bueno, todos le dijeron: pero es tu decisión, Garcí. Si tú piensas que te estás volviendo loco, pues viaja, ve con tu padre y ayúdalo. Y él, luego de 2 o 3 días, volvía otra vez con el entusiasmo de su poema El pájaro azul. Y él decía: amigos, cuando el pájaro canta se hacen versos alegres y rosados. Cuando el pájaro quiere volar, abre las alas y se da contra las paredes del cráneo. Se alzan los ojos al cielo,
se arruga la frente y se bebe ajenjo con poca agua, fumando además por remate un cigarrillo de papel. Y todos se quedaban anonadados. ¿Qué le pasa? Cada vez lo vemos más loco. Hasta que un día el poeta García les dijo: amigos, les tengo una noticia. He escrito el último canto de mi poema. Y el último canto de mi poema se refiere a Niní muerta. Y todos compartieron su tristeza. Al día siguiente llegó muy agitado, pero bien vestido. Y le preguntaron, pues, ¿qué pasa, García? ¿A qué se debe ese cambio? Felicidades por haber terminado ya tu poema El pájaro azul. Y él les dijo: amigos, me voy lejos. Y se quedó callado. Se despidió. Al día siguiente los amigos, preocupados porque no había venido al café, lo fueron a buscar. Muchos decían: pobre García, se habrá vuelto loco. ¿Cómo es posible que vaya a criar un pájaro en su cerebro? Y cuando empujaron la puerta e ingresaron, se había suicidado. García se había pegado un tiro en la sien y había dejado el poema terminado con una nota que decía: hoy en plena primavera dejo abierta la puerta de la jaula para que vuele el pobre pájaro azul. Habían restos de masa encefálica en la almohada y sangre regada por todo el piso. García se había suicidado. Este poema nos plantea lo que es en sí el arte, lo que Rubén Darío quiere mostrarnos en el cuento El pájaro azul, es el dilema del escritor. Un escritor, si muere, es porque ha terminado de escribir algo y ya no produce. Pero si el escritor no muere, no se mata, entonces es un atormentado. En conclusión, el escritor y el artista siempre será un atormentado, un ser como García. El pájaro azul es uno de los mejores cuentos que está en el libro Azul. Luego tenemos un cuento muy interesante que se denomina El rey burgués. En El rey burgués nos hablan de la historia de un rey que tenía una colección extraordinaria de estatuas, de pinturas, de aves disecadas, piletas. Este rey no era aristócrata, era burgués, era un hombre que tenía mucho dinero y se rodeaba de filósofos, se rodeaba de artistas, pero no para gozar del arte, simplemente para coleccionar. Él lo quería tener todo y en verdad el rey burgués parece que lo tenía todo. Un día llegó un poeta y le dijo: rey, me gustaría servirle. Yo puedo servirle con mis poemas. Yo escribo y puedo cantar. El rey lo miró con cierto desprecio y preguntó a sus asesores. Y uno de sus filósofos dijo: sí, acéptelo, pero que cante, veamos su arte. Y cuando el poeta entusiasmado empezó a cantar delante de toda la corte empezó a tomar, empezó a conversar, nadie le hacía absolutamente caso. El pobre poeta sentía que hablaba en vano, cuando de pronto el rey empezó a aplaudir. Muy bien, extraordinaria la poesía. Pero el poeta sabía que no le había escuchado, que al rey le importaba un pepino la poesía. Y entonces volvió y le dijo al filósofo: lo contratamos, pero él tiene que hacer algo útil para ganarse un pan, porque ahora es un inútil. Él tiene que hacer algo útil. Así que, para que él pueda comer un pan,
va a tocar música fuera del palacio para cuando yo pase o pase la corte. Es decir, lo que le dan es un instrumento que gira, es como un organillo, para que el poeta, cuando vea pasar al rey burgués o a su corte, haga una especie de música, deleite con la música, pero no con su canto, sino simplemente con un órgano que hacía girar. Y así estuvo el poeta durante el otoño, durante la primavera, durante el verano, hasta que llegó el crudo invierno. Así se ganaba el pan, mientras dentro de la corte tomaban, comían, él se moría de frío, hasta que un día el poeta ya no resistió y lo encontraron muerto. La historia del rey burgués es un mensaje donde se nos plantea el dilema del arte como una mercancía. El poeta representa ese verdadero arte no tomado en cuenta por la sociedad burguesa, no tomado en cuenta por esa frialdad del rey burgués. Tanto en El pájaro azul como en El rey burgués, la persona que nos escucha, el alumno o la alumna que nos escucha, se dará cuenta que Rubén Darío no solo te cuenta un relato, sino que también hace una crítica de la sociedad, del cambio que hay de la revolución industrial al mundo capitalista, en el que el arte prácticamente no simboliza nada y el artista es un don nadie. Pero Rubén Darío, ¿qué reclamaba? La importancia del arte en la formación de los valores y en la formación de los pueblos. Por último, quiero hablarles del vuelo de la reina Mab, que es un complemento de los dos cuentos anteriores que está dentro del libro azul, en el cual 4 artistas se le presentan. La reina Mab es un personaje de la mitología inglesa, es una mujer que tiene poderes, es una mujer que puede lograr los sueños. Y de pronto ella se encuentra con 4 artistas, con un pintor que le cuenta su problema de pintar y no ser comprendido. Lo mismo le pasa con el poeta. Escribo poemas, reina Mab, y nadie me entiende, a nadie ya le importo. Lo mismo con el músico, se queja de que la música ha perdido vigencia, ha perdido importancia. Y entonces la reina Mab, a diferencia de los otros cuentos que termina con una situación triste, el vuelo de la reina Mab, el velo de la reina Mab, termina cuando ella los cubre a los 4 artistas con su velo y les da esperanza, diciéndole que existe un futuro para ustedes. Hay sueños en ustedes, hay esperanza para ustedes. Es el cuento más esperanzador de Rubén Darío. Rubén Darío es el padre del movimiento modernista que el año de 1888 publica el Libro Azul. Posteriormente publica la gran obra emblemática del modernismo, Prosas profanas, y su decadencia viene con el libro Cantos de vida y esperanza. Si buscamos cuáles son los elementos, los símbolos del modernismo, tenemos el pavo real, tenemos el cisne, símbolos de belleza, tenemos las hadas y las princesas como símbolo también de la belleza. El modernismo tiene como símbolo también el color azul, que es esperanza, que es belleza, que es esplendor. Rubén Darío fue un escritor revolucionario para su tiempo. Marcó, al igual que César Vallejo, un antes y un después. Antes de Rubén Darío, la poesía giraba bajo los moldes y los modelos del romanticismo y del realismo. Posterior a Rubén Darío, viene la vanguardia, donde la estética se lleva
a su grado de mayor búsqueda. El modernismo es un puente para la nueva poesía del siglo XX. Poesía del siglo XX que será liderada por César Vallejo, Pablo Neruda y Octavio Paz. Muchas gracias.